Hay que dejar algo muy claro. El actual gobierno de Bolivia es sumamente peligroso. Y ello es así porque este gobierno no surge de ningún tipo de proceso democrático, ni siquiera fraudulento, sino surge de un golpe. Pero lo interesante o lo curioso es que este golpe no fue consumado por los militares, que cuando menos los militares tienen un sentido de Estado, sino por gente sumamente ambiciosa, sumamente autoritaria, que sin un sentido de la realidad, no les importa realmente cumplir o no los convenios internacionales y los tratados internacionales. No les importa. Y por lo tanto, ellos están dispuestos a entrar en la embajada mexicana, quemarla y finalmente tomar hasta prisioneros a bolivianos y hasta mexicanos. Si es necesario matar, los matan, a pesar de la indignación internacional. O sea, no les importa eso. En ese sentido, este gobierno solo responde a la fuerza. Y por lo tanto, si México quiere realmente transitar a que haya respeto con este país, o más bien dicho, este gobierno golpista, debe asumir posiciones de fuerza. El diálogo en este sentido está cancelado, porque son peores que Trump. Y eso es mucho decir, ¿no? Son peores, este gobierno se parece mucho, por ejemplo, a las grandes dictaduras de Medio Oriente, que les vale los derechos humanos, no les importa que le digan, ese es un territorio, me vale. Entonces, tiene que el gobierno replantear, yo creo, su estrategia para defender la soberanía nacional. Porque si entran los bolivianos, bueno, el gobierno golpista, a la embajada, la queman y detienen a sus asilados, la verdad es que va a ser muy, muy grave para López Obrador y para el gobierno de la 4T esta afrentadura a la soberanía nacional. Es el momento de subir un poco y elevar el tono de la amenaza. Y miren, es que el día de ayer, después de que el gobierno mexicano le pidió al de Bolivia que no quieren que estén ahí, que se pare el asedio, de que dejen de intentar entrar a la embajada, el representante de Bolivia en México o a nivel internacional, Tuto Quiroga, el expresidente, por cierto, surgido de una dictadura este señor, fue presidente antes de que llegara Evo Morales. ¿Ven cómo le respondió López Obrador? Una serie de insultos que ni Trump, es un cobarde matoncito. Y dijo una serie de cosas increíbles e insólitas. Vamos a escuchar una parte. Quiero responder al presidente López Obrador y a México. Hemos venido respondiendo con deferencia, con respeto, con consideración. Y con deferencia, con respeto, consideración, es la sede de una embajada. Creo que el señor López Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia. Se pasó de bellaco, por no decir de ver. Porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía. Respeto, deferencia y cobardía. Y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta mujer de la historia de Bolivia, Yanine Áñez, que está hecha de madera veniana que ni se dobla ni se quiebra. Entonces, señor López Obrador, es hora de hablar claro. Usted claramente, usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos. Y usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento, y usted arrodillado ante Trump, y vergonzosamente arrodillado ante Castro en Cuba y ante Maduro en Venezuela, tan servil con los abusivos y los autoritarios, y tan matoncito y abusivo con Bolivia, porque nos crees pequeñitos y crees que nos vamos a correr de tus amenazas. Digo, o sea, ni siquiera sé por dónde empezar. Una serie de insultos extraordinarios que, vaya, ni siquiera los panistas le han dicho a López Obrador así. Viene este expresidente de Bolivia, pero lo importante no es lo que diga, sino es representante del gobierno de la usurpadora. Eso es lo que piensan los golpistas. O sea, para ellos no hay ningún diálogo en donde el resultado sea de que se libere el asedio. Ya olvídense que haya salvoconductos para los asilados, sino que no haya un asedio. O sea, hay un peligro inminente y real de que entren en la embajada mexicana, la tomen por asalto, la quemen, secuestren a los mexicanos que están ahí y a los asilados los manden al calabozo, los torturen y quién sabe dónde acaban.
O sea, es un peligro real. Entonces México debe subir el tono de pues las amenazas o las acciones. Y solo a esas personas solo responden a la fuerza. Digo, que quede claro. Y no es que no seamos pacifistas, pero también uno tiene que ver que es el que tiene enfrente. Y ellos, estos golpistas que hablan así del presidente Obrador y de México también, solo responden a la fuerza, a sanciones. Es momento realmente de elevar las cosas. Y de entrada, yo creo, y son opiniones mías, claro, pero lo que hemos visto que han hecho otras superpotencias, cuando se enfrentan con ese tipo de gobiernos, empiezan poco a poco, pero por ejemplo, empiezan, caso Venezuela, Estados Unidos, a imponer sanciones. Y de entrada, ¿a quién? A los que lo apoyan, a los golpistas. Entonces México puede empezar a imponer sanciones y congelar cuentas a los apoyadores mexicanos, que no deben ser muchos, pero sí hay, del golpismo boliviano, de estos señores, para que empiecen a apretar un poco. ¿Y quién es uno de ellos? ¿Se acuerdan? Javier Lozano. Él, cuando fue las elecciones del 2018, Yanine Áñez estuvo en México. Estuvo apoyando a los panistas, a los borolistas. Hay fotos y videos de ella aquí. Son seguramente los que ahora también están apoyando a los usurpadores aquí en México. Pues es momento de congelarle las cuentas, imponerle sanciones y decir, aquí en México no se va a apoyar, no va a haber a apoyar al golpe en Bolivia. Y los que la apoyen serán sancionados, serán embargadas sus cuentas, congeladas sus cuentas y embargados sus bienes. Un poco lo que hace, repito, Estados Unidos con Venezuela, ¿no? Finalmente, para eso sirven las sanciones. Que no hay muchos, porque es que no hay muchos. Viene otro momento. Y también, repito, hay que ver lo que hacen las otras superpotencias para empezar a doblegar a la fuerza, porque estamos hablando de cuestiones de fuerza y son sanciones económicas. ¿Cuál fue la razón del golpe de Estado? El propio Evo lo ha dicho, el litio. Evo afirmó que fue obligado a renunciar por golpe al litio en Bolivia. Culpa a Estados Unidos de guerra rusa. Esa es la razón. ¿Qué es lo que están haciendo los golpistas? ¿Por qué se están frotando las manos? Porque quieren el negocio del litio. Quieren adueñarse del litio boliviano porque es el futuro. Y claro, también las empresas estadounidenses. Así que no les importa lo que opine México. Yo voy a ser rico. Me vale lo que diga López Obrador. Pues, matoncito. Pero entonces México tiene ahorita una posición de poder. De entrada, porque ¿qué creen? Y estoy hablando del gobierno golpista, no los bolivianos. Pero ahorita estamos en un momento muy importante. México ha tenido y se ha descubierto enormes reservas de litio también. Entonces México es un competidor de Bolivia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? México acaba de firmar el TEMEC. Entonces México puede hacer lo siguiente. Y en el TEMEC, de las cosas más importantes es la industria automotriz. Y el futuro de la industria automotriz son los vehículos eléctricos. Entonces México puede aplicar una sanción de este tipo. Embargar el litio de Bolivia. Imponer aranceles sumamente altos los mexicanos a los bolivianos para que aquí no pueda entrar litio en México. E incluso volver y utilizar las nuevas reglas del TEMEC para, y está documentado, de que lo único que puedan comprar los mexicanos, las armadoras que se instalen en el TEMEC, en la región norteamericana, sea el litio de Sonora y no el litio boliviano. O sea, que México embargue el litio en Bolivia. Y no, por lo tanto, los golpistas no pueden hacer negocio. El que quieren hacer, que es venderle precisamente baterías de ion litio a Estados Unidos. No, eso no. Aquí no va a suceder. Aquí tenemos el TEMEC. Y si quieren los gringos comprar baterías de ion litio, lo tienen que comprar en Sonora. Un embargo, con aranceles, con todo esto. Lo que también ha hecho, finalmente. Se les caería pues el negocio. No me importa. Bueno. Finalmente México puede acudir a órganos internacionales y está haciendo. Ha ido a la Corte Penal Internacional, fue a la OEA, pero ¿saben qué debería la ONU? Y no necesita una carta de indignación, no. México debe ir a la ONU y pedir la intervención de los cascos azules en Bolivia. Que lleguen los cascos azules, que es la fuerza internacional del ejército, precisamente para imponer paz. ¿Por qué? Porque hay represión, porque hay masacres allá en Cochabamba, porque hay graves violaciones a los derechos humanos. Entonces México debe acudir a la ONU y decir, ¿sabes qué? Necesito que mandes cascos azules a Bolivia. Y ¿saben qué? Hasta yo te presto una de mis fragatas, ¿no? Esta fragata, la Marina, la Sigma,
10.514, una de las más avanzadas entre todo México. No tiene poquitas, creo que tiene una, pero es suficiente. Te la presto a la ONU para que haga finalmente esté en una misión de paz en Bolivia. México ha tenido ahorita, bueno, en el 2014 se reportan 11,000 miembros del ejército desplegados en cascos azules en 14 operaciones en América, África, Europa y Asia. Entonces México puede también pedir la intervención de los cascos azules en Bolivia. ¿No? ¿Saben qué? Necesito los cascos azules que resguarden la embajada mexicana ante el hecho de que pueden entrar en el gobierno boliviano y pueden generar, pues, no solo, olvídense la cuestión violencia, la cuestión de que entren, sino que se deshaga por completo el convenio de Viena, el que finalmente han respetado hasta los grandes dictadores del mundo. Hasta en la peor época de la Guerra Fría se respetaron las embajadas. Y ahora ya no. Y ahora los bolivianos, como no les importa realmente el respeto a ningún tipo de ley, ni la ley estatal, y menos internacional, pues están a punto de cometer una gigantesca violación a la soberanía nacional, como nunca. Es que, sí, ahora, dicen los panistas, se indignan mucho por lo que dice Tuto Quiroga y la usurpadora, pero no se indignaban cuando Trump insultaba a los mexicanos. Sí, pero Trump nunca mandó al servicio secreto, a la embajada en México en Estados Unidos, con una orden de asaltarla. Eso nunca sucedió. El problema no son tanto los insultos, sino el problema es que esos insultos son parte de una estrategia de fuerza que los bolivianos quieren doblar a México, por así decirlo. Y les vale lo que vean a decir. No me importa, ve, demándame. Aquí en Bolivia mando yo, es lo que están diciendo. Entonces es momento también de generar más presión. Y no es una cuestión de guerrear o ser pacifista, no. Es una cuestión de estrategia, de táctica y de otro tipo de diplomacia. La diplomacia también se da por la fuerza, por sanciones. La verdad es que Estados Unidos, y no solo Rusia, China, etcétera, lo hemos visto cómo lo hacen. Y bueno, nadie realmente lo quiere hacer, y no es que uno sea ajeno a los problemas de Bolivia, pero al gobierno golpista también hay otras formas de hacerse respetar. Algunas veces es con el diálogo y algunas veces es con demostraciones de fuerza. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.